millones de fans. Una franquicia que crece desde 1997. Todo comenzó como un videojuego RPG. Debido a su popularidad, ha logrado expandirse a otros medios de entretenimiento, como series de televisión, juegos de cartas, ropa, entre otros, convirtiéndose en una marca que es reconocida en el mercado mundial. La franquicia maneja cifras apabullantes. Los juegos totales vendidos de la serie superan los 277 millones de unidades, mientras que las cartas ya ascienden hasta las 21,5 mil millones vendidas a nivel mundial. Esto en el mercado ha generado un beneficio de 45 mil millones de dólares. En los últimos años, la compañía Nintendo había entrado en un periodo de declive. ¿Falta de ideas? ¿Poco éxito en las consolas de última generación? De repente, con la aparición del revolucionario juego de Pokémon GO, todo cambió. Y de manera muy drástica. Tanto fue así que la multinacional japonesa casi ha duplicado su valor en bolsa y sumado 16 mil millones a su capitalización en el mes de julio al estrenarse el videojuego. En tan solo 3 semanas y teniendo en cuenta que su activación por países ha sido gradual, Pokémon GO logró alcanzar la nada desdeñable cifra de 75 millones de descargas, llegando a alcanzar en su punto álgido hasta 55 descargas por segundo en el sistema operativo de Apple y 26 descargas por segundo en Android. Y con todo ello, el fenómeno social ha sacado a la gente a las calles. Casi ya no se habla de otra cosa. La red se llena de historias muy peculiares, protagonizadas por jugadores muy inquietos. En Charlie TV haremos un análisis sobre el impacto social que ello ha generado. Muy buenas, queridos aventureros. Hoy vamos a hablar del fenómeno Pokémon GO, pero no como lo ha hecho todo el mundo. Vamos a ser un poquito más críticos con el tema y lo vamos a abordar de una manera un poquito distinta. Y para ello vamos a charlar con José Rivero Pérez, que es psicólogo. ¿Qué tal, José Rivero? Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien aquí, ya menos mal que va cambiando el clima y ya no hace tanto calor, así que estamos más contentos en ese sentido, ¿no? Y la verdad que poco a poco va pasando esas temperaturas veraniegas y seguimos el año. Y es importante, con nuevas ilusiones, con nuevas metas y con nuevas cosas. Sí, claro, tú siempre hablas de cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de felicidad, sino de Pokémon GO, que es un fenómeno que arrasa en las calles, tanto como para adultos como para niños, ¿no? Y bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y primero que nada, ¿a ti te gusta Pokémon? ¿Tú juegas? Bueno, en ese nivel ni me gusta ni me deja de gustar. Simplemente lo utilizo porque sí es verdad que lo utilizo indirectamente. Lo utilizo a través de una de mis hijas que, pues, evidentemente me gusta tutorizar lo que hacen con su móvil y en cierto nivel, pues, es una de las peticiones que me han hecho el poder jugar a Pokémon GO y conozco mucho el cómo se mueve el juego y el cómo funciona de alguna manera. Me gusta un poco tutorizar lo que hacen, es decir, saber qué horario utilizan y qué horario no utilizan del juego. Pero sí es verdad que es un juego que resulta bastante atractivo, fundamentalmente por 2 o 3 cosas. Una de ellas, que el mismo objetivo central del juego, que es el conseguir todos los Pokémon, implica que de alguna manera pues tú te muevas e intentes cumplir ese objetivo. Otro de los aspectos fundamentales es el crear esa situación virtual, es decir, el saber que no existe una gran diferencia entre el mundo analógico y el mundo real, el mundo digital y el mundo real, es decir, el poder entender que igual aquí al lado de nosotros hay un Pokémon. Sí. Es más, mucha gente está hablando y de repente te dice, aquí al lado hay un Pokémon y te lo enseña. Y no distinguir lo que es irreal en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque forman parte de ti. Y el último está esa parte que es la menos explotada, pero que ya la gente que empieza un poco a aburrirse de capturar Pokémon empieza también a utilizar, que es la parte más competitiva de lucha, que es el entrenar a Pokémon y el ganar, que esto está ya más relacionado con cualquier otro tipo de juego de lucha.
Sí. Con lo cual, si te das cuenta, cumple muchos objetivos de lo que viene a ser pues un juego y dar esa respuesta de ese impacto tan fuerte que ha tenido. Fomenta pues eso, la competitividad, pero en algunos casos, negativamente hablando, también fomenta la violencia. En algunos casos aislados, no estamos hablando en todo el mundo que juegue a este juego, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. En Alemania hay algunos jóvenes, un grupo de jóvenes que comenzaron a capturar Pokémon, ¿no? Y de repente terminaron peleándose incluso con armas blancas, ¿no? Algo que parecía tan inofensivo como un juego de capturar bichos, finalmente pues trajo esta desgracia, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre ello? Mira, en principio yo te diría que el juego no es responsable de esa situación. No todo el mundo que juega a Pokémon tiene los mismos problemas ni las mismas dificultades. Mira, el juego tiene muchas claves positivas. Pues, por ejemplo, de alguna manera para mí es positivo el que este juego pues vuelva a situarte en la calle. Volvamos a jugar en la calle. Cosa que muchos niños habían perdido. ¿Por qué? Pues porque muchos adolescentes, porque estaban todo el día centrados en jugar en espacios cerrados. Esos espacios cerrados que en muchas ocasiones lo que hacían era, pues de alguna manera, obligarnos a quedarnos en la sala donde jugábamos. Pokémon no, Pokémon te obliga a caminar. Hay mucha gente que tampoco respuesta, que dice que por lo menos camina y hace ejercicio jugando a Pokémon. Sí. No, yo creo que por lo menos salen fuera. Otra de las cosas que también hacen que te obliga a compartir, porque los chicos lo que hacen es formar grupos de cacería, por llamarlo así de alguna manera, grupos de buscar Pokémon. En cuanto a lo que puede pasar en situaciones, vamos a ver, hay situaciones donde los juegos y las personas, pues de alguna manera interactúan, pues ya hay problemas en las personas. Es decir, personas que pues no tienen una gestión adecuada de sus emociones, concretamente de la agresividad, estaríamos hablando de la ira, de la rabia, o incluso pues tienen una gran sensación de frustración y eso puede derivar en agresión y es lo que ha pasado. O un poco les cuesta controlar esa ira que van acumulando o esa sensación de adrenalina que pueden tener por el estar metidos en un juego. Sí, todo eso. Dime. Que el tema básicamente es del individuo, el problema es del individuo, no del... Sí, eso es un problema personal. Estamos hablando de los propios problemas educacionales que pueden tener las personas. Y entonces, pero eso pasaría igual con otros juegos, pues, por ejemplo, imagínate, pues, tenemos ejemplos tan antiguos en España como el mismo Asesino de la Katana, es decir, un chico que tras pues visualizar uno de esos primeros juegos de lucha y pelea, etcétera, etcétera, o las personas que son capaces incluso de alguna manera entrar en un juego de rol, estos están mencionados juegos de roles, que ojo, que no son virtuales, que son presenciales y jugando y demás, pues tomamos un juego de rol y lo llevamos a la realidad. Claro, ahí están sucediendo que existen factores personales que están incidiendo sobre el juego. ¿Todo el mundo puede jugar? Sí, todo el mundo puede jugar, pero esto es como todo. Todo el mundo puede conducir un coche, todo el mundo mayoritariamente puede conducir un coche. Pero hay personas que tienen control, que tienen problemas con la norma y les da igual saltarse un semáforo. Y hay problemas que tienen personas que les gusta sentir la adrenalina en su cuerpo y conducen quizás violentamente o a mucha velocidad. Eso pasa con los coches, pasa con los juegos y Pokémon GO no se libra de esto. Sí, incluso hay algunas personas que ni siquiera, parece ser que no tienen moralidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben cómo gestionar las situaciones. Me refiero a que dónde debe jugar y dónde no debe jugar. Hay otro ejemplo de un jugador que estaba en el funeral de su abuela y se le ocurrió capturar un Pokémon encima de la tumba de su abuela. Y después lo colgó en Twitter. ¿Sabes? Sí, pero porque ahí existe un problema de lo que viene a ser cuando unimos el Pokémon o lo que hacemos en nuestra vida
con el fenómeno de ser importante o ser relevante en redes sociales. Por ejemplo, hoy cualquier grupo de colegiales que pueden tener, se pueden grabar haciendo cualquier cosa. Tanto es así que, llevándolo al extremo, existe lo que conocemos por el ciberbullying, es decir, el acoso en redes, que puede suceder, pues incluso hay personas que van por la calle y le pegan a un niño o a un chico para ponerlo en las redes. Es el grado de relevancia que puede tener tu vídeo y vinculado a todo tema de violencia. Pues la gente hoy, por ser virtualmente importante, porque la fama lo da los seguidores que tiene, las visitas que tienes en un vídeo, da igual lo que sea, pero tu vídeo tiene que ser muy visitado. Entonces, si te das cuenta, el objetivo del chico no era cazar el Pokémon, porque si no, hubiese cazado el Pokémon y ya estaba. Pero es que después existe también, justamente con esto, algo que se llama la norma. Y es verdad que con las nuevas tecnologías nos está costando mucho. Por ejemplo, es muy normal que la gente utilice el WhatsApp en cualquier situación. Por ejemplo, cuando estás con un amigo, cuando estás en tu trabajo, cuando estás... Y te da igual quién esté, porque tú estás chateando por WhatsApp. Es decir, has dejado parada una conversación y una relación personal o algo que estabas haciendo y te pones a comunicar por WhatsApp. ¿Eso fastidia? Sí. ¿Está normalizado? No. Pero nadie pone las normas para que entendamos qué es bueno o qué es malo cuando utilizas. Y cuando me hablo de normas, no hablo de normas, hablo más bien de normas sociales. Es decir, nosotros en nuestra relación no lo hemos normalizado, no hemos dicho qué es normal en el uso y qué no es normal en el uso. Bueno, yo lo que estaba pensando era que cuando una persona está con otra persona y de repente se pone a hablar por el WhatsApp, no le importa para nada el hecho de que, bueno, a la persona que está ignorando ya lo acepta, en plan, está hablando por WhatsApp. Y es como algo muy cotidiano. Yo creo que sí está aceptado en ese sentido, de que hasta la gente cuando está trabajando también lo utiliza. Incluso, Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los efectos distractores que ocasionan los WhatsApp en la relación día a día, en la relación cara a cara y en otros aspectos son muy importantes. Por ejemplo, te diría, hay problemas que están sucediendo, por ejemplo, con la comunicación familiar y con la comunicación de pareja. No estoy hablando de los aspectos de infidelidades o no. Estoy hablando de potenciar o no potenciar la comunicación familiar, que es esencial para que las parejas se mantengan o incluso sean más felices las parejas, las familias, etc. Y se está perdiendo mucha comunicación familiar porque se habla por el WhatsApp, porque tenemos e incluso consultamos el Facebook. Hay un momento en el día donde la familia se reunía antes, y mira lo que voy a decir, se reunía en torno a la televisión. Sí. Mira lo que estoy diciendo, bendito experimento, que tampoco se sentaban a hablar, pero se sentaban todos con un mismo objetivo y había conversación. Hoy nos sentamos en torno a la televisión para whatsappear todos. Exactamente. Con lo cual, cada uno está en su historia, no hay un objetivo común. Si ya era malo el ver la televisión y el no hablar en familia, aún es peor el que cada uno tenga sus propios objetivos y sus propias situaciones. ¿Qué pasa? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez se va dificultando más el compartir y la comunicación. Pero es que no solo pasa eso, pasa en la hora de almuerzo. La gente se pone el móvil a su derecha. Y uno de los elementos fundamentales en las familias y en los grupos de amigos es la hora de comer. En la hora de comer la gente charlaba, comunicaba. Claro, si a esto le suma todo lo que vamos poniendo de más, el Pokémon GO es algo que suma a esto. Es decir, es un distractor más. ¿Por qué? Porque la gente, ya lo que tú decías, ¡ay, mira, un Pokémon! Y te pones a cazar el Pokémon. No, incluso te voy a contar una anécdota que es muy curiosa. En la Casa Blanca sucedió.
por lo visto un Pokémon se coló en la Casa Blanca y bueno, estaba un señor que se llama John Kirby, curioso apellido porque Kirby es un videojuego de Nintendo, es muy curioso eso. Y bueno, este señor es portavoz del Departamento de Estados Unidos. Y él pues se encontraba dando un discurso sobre la lucha contra el ISIS, ¿no? Y bueno, tuvo que parar en seco toda la ponencia porque bueno, uno de los periodistas que estaba allí presente se puso a cazar un Pokémon. Y bueno, y despistó totalmente la atención que tenía Kirby, ¿no? Y bueno, al final todo quedó en una simpática anécdota, ¿no? Que le dijo el señor Kirby, ya está, ya lo capturaste. Bueno, pues seguimos, ¿no? Son cosas, pero bueno, que la gente lo acepta, ¿no? Si te das cuenta, al final entendemos que hay situaciones que empiezan a ser normales. Y entendemos que puede ser normal el que yo pare la agenda de 20 profesionales que están ahí, cada uno con su objetivo, porque yo personalmente necesito capturar un Pokémon. Tú imagínate, esto no es solo eso. Pasa, por ejemplo, si lo estandarizas, pasas hasta con las fotos a la hora de cazar un propio Pokémon. ¿Por qué? Es como la foto de los selfies. Parece que todo tiene que estar inmortalizado. Y en un momento determinado a ti te importa, no te importa nada que la persona decirle a la persona, mira, párate, que hay un Pokémon a tu lado y te sacas la foto y después lo cazas. Pero eso pasa también con los selfies. ¿Cuántas veces le ha dicho a alguien, no, espera, vamos a sacarnos un selfie para inmortalizar este momento? El selfie, es decir, parece que todo tiene que estar, todos los momentos que vives no tienen significado, sino que eran una prueba de que lo has vivido. No, y eso le pasa a la gente que constantemente está sacando fotos de los Pokémon que se encuentran y los Pokémon que cazan. Sí. No, incluso se produce un fenómeno que es contradictorio y contrapuesto. Creo que el mejor término para definirlo es contrapuesto, porque, por ejemplo, Rihanna, en uno de sus conciertos, pues, puso un cartel bastante amplio diciendo que no jueguen a Pokémon GO y que le presten atención a ella, básicamente. No, es que, vamos a ver, eso pasa. Lo que pasa es que es verdad que el fenómeno Pokémon GO se ha ido de las manos porque lo tiene todo. Es decir, tiene primero la publicidad que se le ha dado. Hacía mucho tiempo que Nintendo no sacaba un juego así pues tan estandarizado de Pokémon. Es verdad que las últimas versiones pues tampoco habían sido nada del otro mundo. Y pues evidentemente lo que han hecho es lanzar uno de sus productos, que normalmente siempre han tenido éxito cada vez que se han sacado, a un medio tan accesible como el móvil. Evidentemente han tenido mucho ojo. ¿Y cómo lo han sacado? Con algo fundamental. Es decir, vamos también a trabajar un elemento que la gente está buscando, que es la realidad virtual. ¿Estamos hablando de realidad virtual cuando hablamos de Pokémon? No, pero se acerca mucho. Realidad aumentada, claro. Porque exactamente. Entonces se acerca mucho. Y la tendencia es a que eso vaya en esa línea. Es decir, la tendencia es que el mundo cada vez va siendo más virtual. Pero pasa un problema. Si el mundo lo haces más virtual, el mundo real, cada vez lo haces menos real. ¿Por qué? Porque no vas a disfrutar de las cosas que verdaderamente tienes que disfrutar. Por ejemplo, mucha gente cuando va a un concierto no va por el tema de oír concretamente una canción determinada de su grupo, que puede ir por eso, puede ser, pero ese objetivo se ha convertido en secundario. ¿Sabes cuál es el objetivo primario? Mandar un selfie como que estás en ese concierto. Yo personalmente pero pasa con las carreras, pasa con el deporte. Pasa con todo eso, es decir, ¿qué es primario? ¿El selfie o oír una canción de U2 que me encanta, por ejemplo? Pues para mí es ver a U2 y mandar. ¿Que tengo que inmortalizar ese momento? No, siempre se ha inmortalizado. Siempre hemos tenido cámaras de fotos. Ahora no es que lo tengo que inmortalizar, ahora es que lo tengo que trasladar a que los demás sepan que yo estoy en el concierto de U2. No, y el tema de la separación entre la realidad y lo virtual, hay hay personas que no saben cómo gestionar esto. Por ejemplo, te doy el caso de una mujer que denunció porque, según ella, un Pokémon dice que intentó violarla. Y bueno, y lo más curioso de todo es que aseguraba que el gato detectaba a los Pokémon
porque, bueno, se erizaba todo el gato cuando de repente en el móvil le daba la alerta, ¿no? Es como que ella piensa que el Pokémon es invisible y el gato solo lo detecta. Imagínate, ¿no? Bueno, porque mira, la salud mental está muy vinculada a todos los cambios culturales. Porque, por ejemplo, la situación, estaríamos hablando de delirio, y los delirios se basan en la cultura. Básicamente se alimentan de lo que vemos. Evidentemente, tristemente, van a empezar a formar parte, y cuanto más virtual sea la situación que vivimos, más se presta a que entren a formar parte de las ideas en las que nosotros, pues, por ejemplo, de nuestras propias o de las propias paranoias que pueda sufrir cualquier persona que tenga un problema mental. Entonces, ¿por qué? Porque realmente, si te das cuenta, el problema que plantea Pokémon es que te cuesta desvirtualizar y en algún caso, si tú a un niño pequeño puedes hacer el ejemplo, le pones un Pokémon y le pones, y él sabe que no está ahí, pero le cuesta diferenciar la realidad. Pues si tienes un problema donde en muchas ocasiones eres capaz de crear realidades alternativas, pues evidentemente va a ser mucho. Por ejemplo, siempre ha habido delirios, alucinaciones que están muy vinculadas con cosas que van sucediendo. Por ejemplo, te cuento, hay alucinaciones que se llaman liliputienses. Ese tipo de alucinaciones, ese tipo de están muy relacionadas con Lilliput, es decir, con eso se ven personitas pequeñitas. Hay personas que tienen delirio y ven hadas. Y ven, es decir, estaríamos hablando de que la propia cultura alimenta lo que somos. Somos seres sociales y culturales. Por lo tanto, los problemas que vamos a tener a la hora de interpretar nuestra realidad, a la hora de que podamos tener un problema mental, va a estar muy vinculado para Pokémon GO, pero puede estar cualquier otra persona. Pues, por ejemplo, hay casos tan importantes como que decían que se decía en los años 70 que una persona que había tenido un problema mental, que una famosa canción de los Beatles le incitaba a matar a un famoso. Todas estas cosas son propias del momento de realidad en que vivimos. Pero incluso hay personas que pueden ser totalmente coherentes en su vida cotidiana, ¿no? Y que de repente tienen estas cosas, ¿no? Este tipo de delirio. Esta mujer, por ejemplo, según su marido, dice que es una persona normal y corriente, que nunca se hubiera imaginado que su mujer, bueno, pues le dijera ese tipo de disparates, ¿no? Bueno, a veces, incluso dentro de nuestra situación, mira, hay varias cosas. Primero, me gustaría saber eso, qué grado de llamada de atención hay detrás de todo esto. Claro, también podría haberlo, esa de la popularización de lo que es noticia o no es noticia. Después también me gustaría ver exactamente, pues, vale, perfecto. La señora aparentemente no tiene ningún tipo de problema. Pero vamos a ver, no existe como tal. El Pokémon GO no es un disparador de tus alucinaciones. Sí, es verdad que la señora puede tener un modelo cultural y personal y puede creer, igual que creemos en fantasmas, pues puede creer que los Pokémon GO están por ahí y ella se fabrica su propia realidad donde, ¿ves? Todo esto del mundo de la tecnología puede ser que vamos a ver, hay gente que piensa que estos virus informáticos tienen forma. Sí, que son unos bichitos. Exactamente. Entonces, vale, ¿por qué no entender que hay personas que pueden entender que Pokémon GO está ahí al lado nuestro y que el gato lo siente? Entonces, ¿tú piensas que el mundo ha perdido la cabeza o que es solo una moda pasajera, básicamente? No, yo pienso realmente que son situaciones cambiantes de la propia sociedad, que nosotros, de alguna manera, a las personas de mi generación y hasta los muchachos que no han nacido en la época digital, nos cuesta comprender algunas cosas y nos cuesta adaptarnos. ¿Por qué? Primero por la rapidez de los cambios. Hace 4 años no existía el WhatsApp y ahora forma parte de nuestra vida. Las redes sociales hace 5 años no existían, 10 años no existían.
O sea, nosotros vivíamos totalmente sin ningún tipo de red social y teníamos una vida normal. Yo siempre digo que antes, ¿qué hacíamos cuando no existía el teléfono móvil y nos íbamos de excursión fuera a un lugar relativamente lejano en un día, pues al campo o al monte, y nos íbamos de excursión? Y no llevábamos móvil. Hoy parece que no podemos hacer esas grandes aventuras si no llevas el móvil calado. ¿Por qué? Porque es que parece que te puedes morir o que te va a pasar algo grave. Entonces, no, es simplemente que tenemos que ir adaptándonos a los cambios de las nuevas situaciones. Nuevas situaciones que, de alguna manera, tenemos que ir regulando nosotros mismos a través de la educación. Sí, todas estas herramientas tienen sus ventajas, no solo desventajas, ¿no? Por supuesto. El Facebook te permite comunicarte con un montón de personas a tiempo real, ¿no? Y permite también hacer publicidad de tu empresa, por ejemplo. O sea, tiene cosas positivas, ¿no? Y creo que también Pokémon GO lo tiene, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son? ¿Podríamos enumerar las cosas positivas que tiene Pokémon GO? Mira, para mí tiene 3 cosas o 4 muy positivas. Primero, lo que te decía antes, el tema de que al niño le vuelva a recuperar el planteamiento de poder jugar en la calle. Es verdad que es bajo un peligro, porque evidentemente los niños van pendientes de buscar y la atención no va puesta en la calle. Siempre tienes que ir con un adulto, de alguna manera, o con otra persona que te avise, o en un espacio relativamente controlado, un parque, etcétera. ¿Por qué? Porque relativamente también es verdad que se puede pasar algún tipo de peligro si no ponemos la atención al tráfico, etcétera, etcétera. Además ha habido pequeños accidentes, etcétera. Pero accidentes que pasan igual que cuando la gente va en la calle con el WhatsApp. Ha habido atropellos y ha habido... Es un elemento que quita la distracción. Pero al mismo tiempo me parece importante eso, que retomemos la calle como lugar de juego. También me parece importante que retomemos también todo aquello que tiene que ver con el compartir. Es una herramienta que es muy social, pero no social virtual, solo. Porque no queda en que yo comparto el Pokémon que caso, no. Los jóvenes y las jóvenes quedan para cazar Pokémon juntos. Y hay cuadrillas de chicos que hace tiempo no se veían, que salen con un objetivo: ir a jugar juntos. Y yo creo que eso es muy importante en el tiempo que estamos. Si lo pudiéramos hacer con otra cosa y tuviéramos el mismo éxito, pues volveríamos a socializar más a nuestros hijos, estos hijos que pasan horas y horas detrás de una pantalla con miles de amigos, pero que no desvirtualizan. Pokémon GO ha servido para desvirtualizar y compartir. Y es más, los chicos no se mandan los Pokémon que tienen, lo pueden poner por Facebook, pero se los enseñan y quedan para ver qué Pokémon tienen y qué Pokémon no tienen. Si te das cuenta, les permite interactuar a nivel personal, y eso es importante. Y no solo eso, sino también es que hay unos rumores ahora que están surgiendo por la red. Si tú te vas a ajustes, al menú de ajustes del juego, y ves las licencias que tiene Niantic, que es la empresa que ha diseñado este juego, vemos las licencias de las Google Cardboard. ¿Qué significa esto? La gente ya está pensando en que próximamente, en algunas actualizaciones, ya tendremos que buscar los Pokémon en tiempo real con unas gafas de realidad virtual, ¿no? Ya tendríamos que salir por la calle con esas gafas y buscar los Pokémon de manera un poquito más activa, por así decirlo, ¿no? Es un cambio que no me gustaría tanto. Planteo porque para mí el objetivo ya me parece el estar centrado en el Pokémon a través del móvil, un distractor importante, pero te decía que era importante porque la gente compartía y te permitía un grado de sociabilidad que no permitían, pues, por ejemplo, otras herramientas de juego. El utilizar el casco virtualizaríamos mucho más la realidad. Es verdad que la tendencia de todo tipo de relación va a ser a la virtualización, pero no solo en el campo de los juegos. Cada vez hay una tendencia mayor a que los juegos sean más virtuales. Por ejemplo, en el campo de la terapia psicológica ya hay entrenamientos
adaptación, por ejemplo, a fobias. Imagínate que tienes fobias a bichos, que tienes fobia a algún tipo de animal. Pues eso, en vez de experimentarlo, hay una técnica que se llama exposición, es decir, tú entras en contacto con el animal que te genera ese miedo. Pues en vez de hacerlo en exposición, es decir, realmente, lo harías a través de la realidad virtual. Y eso ayuda. Es decir, te das cuenta que todo tiene su grado positivo y todo tiene su grado negativo. Vale, el planteamiento es, ¿vivir constantemente en la realidad virtual es buena? No. Claro, es que... ¿Que vas a tener que vivir horas? Sí, porque hasta el propio trabajo te lo va a exigir. Porque antes no me exigían, mira, tenemos una videoconferencia. Esto antes a nivel laboral no lo teníamos. Y ahora es un elemento fundamental, la pantalla, te veo. Antes nos hablábamos, me grababas con un cassette o con una herramienta de grabación. Hoy podemos hacer virtual totalmente. ¿Qué pasa? Que seguramente el casco o las gafas de realidad virtual, con el tiempo, se un elemento más de la realidad. Bien, en principio, a mí lo que me preocupa del uso de todas estas nuevas tecnologías, incluido Pokémon GO, es que todas estas herramientas y los cambios que están produciendo nos llegan de manera inmediata. ¿Qué implica que nos lleguen de manera inmediata? Que no podemos normalizarlo en el uso cotidiano de nuestro día a día. ¿Eso qué implica? Pues eso lleva aparejado el que pasen o sucedan cosas como que una persona capture un Pokémon en medio de una rueda de prensa de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que está o no está permitido. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por el juego, porque no... Pero eso nos está pasando con todo, nos está pasando con las herramientas que tenemos de redes sociales, por ejemplo. Entendemos que el WhatsApp se puede utilizar en cualquier lugar, en cualquier conversación, en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que todo eso va cambiando tan rápidamente. Y nos está llegando de rápidamente también la realidad virtual. La realidad virtual que no sé si de alguna manera sabemos encajar en nuestra vida, porque estar en la realidad virtual implica que pueda dar paseos. ¿Y eso cómo lo vamos haciendo? Pues se irá haciendo en función de que incorporemos todas estas nuevas tecnologías y toda la forma en la que las personas funcionamos a lo que viene a ser los procesos educativos. Es decir, esto entre ya dentro de los procesos de educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo mejor para potenciar el buen desarrollo de las personas es el prevenir a través de elementos educacionales. Elementos educacionales que lo que hagan es entender qué está bien o qué no está mal en el uso de un determinado dispositivo en un momento determinado del día. El que existen y plantearles a los padres de que la tablet o el teléfono móvil no puede ser un elemento para que su hijo se distraiga. Y entonces se lo doy cuando no quiero que me moleste, sino que tengo que seguir unas rutinas y unas reglas óptimas. Que esos dispositivos, aparte de tener elementos de comunicación social y de tener elementos lúdicos, también tienen y sirven como elementos formativos y educativos. Y que le puedes dar el mismo uso. Si te das la conclusión de cómo se debe de utilizar las cosas. Bueno, aventureros, hemos tenido problemas con la videoconferencia, así que por parte de José Rivero Pérez me despido. Y le doy las gracias, por supuesto, y a ustedes. Lo que les digo como conclusión final es que utilicéis la aplicación, el juego de Pokémon GO, con responsabilidad, que somos 7.000 millones de personas en este planeta y que aunque sucedan 100 y pico casos, no significa que el juego realmente sea malo. Lo único que hay que promover es un uso responsable y lo más importante, hay que divertirse. Así que como conclusión final, creo yo que simplemente hay que hacer un uso responsable y educar para ello. Simplemente que en los colegios se hable de esto y bueno, que planteen horarios, por ejemplo, que recomienden jugar, no jugar más de 2 horas, no jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Un uso responsable simplemente, no prohibir, porque eso es todo lo contrario. Prohibir genera un efecto rebote y al final da más morbosidad a la gente, ¿no? Porque lo prohibido, lo que tú puedes transgredir, al final da más morbo. Eso siempre ha sido así, ¿no? Así que, bueno, ¡ay! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Un Pikachu! Bueno, pues me voy a atraparlo, a ver. ¡Chao! ¡Hasta luego!